Bueno, muy buenas tardes. ¿Cómo les va? Una vez más con las clases de catequesis para vagos. Bueno, vamos a ver si esto funciona bien. Mm, si están dando bien el audio, me quedo tranquilo. Mm, ¿Cómo les va? A ver. Se escucha perfecto. Buenísimo. Gracias. Gabriela ahí justo se conectó. Bien, muy buenas tardes a todos, queridos amigos que no te la cuenten, de la catequesis para bárbaros. Estamos en la clase número 27, ¿m? Puntualmente 27. Nos queda muy poquito y terminamos nuestra catequesis. Dijimos al principio que iban a ser 30 clases ininterrumpidas todos los días jueves a esta hora y lo estamos logrando, gracias a Dios. Bueno, hoy toca en concreto la confesión. Antes, mientras tanto se van conectando algunos alumnos de la catequesis, les voy diciendo lo que les dije creo que la clase pasada ya, que el libro que estábamos editando con nuestra catequesis para bárbaros, lamentablemente se demoró. Son cosas de edición, cosas burocráticas, cosas de imágenes, bueno, en fin, de diseño. Hubiese querido que tenerlo ahora para fin de año. Así que estimo yo que como buenos alumnos han tomado apunte, han hecho las cosas bien. Y Dios mediante, vamos a emitir un certificado para aquellos que hagan el examen final. Les voy a explicar, mientras tanto se van conectando, les explico alguna cosa. Este certificado está avalado por un arzobispo amigo mío que conoce el contenido que estamos dando, que es un contenido aceptable, al menos desde el punto de vista católico. Y a su vez también, cuando uno tenga ese certificado, depende qué sacramento, porque algunos de ustedes están haciendo, de hecho, la catequesis para bárbaros en vistas de algún sacramento, principalmente aquellos sacramentos que que exijan una inscripción en un libro registral, como por ejemplo bautismo, o la confirmación en concreto. No estamos hablando acá de catequesis para matrimonio, ¿eh? Esto es dirigido más bien para el bautismo, la comunión o la confirmación. Bien. Si alguno de ustedes está mirando no se haya bautizado, el certificado que vamos a emitir en el caso de que hubiesen aprobado el examen, estamos haciendo un examen multiple choice, que es muy sencillo de corregir, una vez que uno termina prácticamente llega a la corrección, tanto para el bautismo como para la confirmación, se va a emitir el certificado, en el caso que hayan aprobado, digo yo, y ese certificado avalado por un arzobispo va a poder ser presentado en una parroquia como certificado de que uno hizo ya su catequesis durante 30 clases con un sacerdote católico apostólico romano, con el abad de un obispo. Después va a estar, por cierto, la buena voluntad del párroco del lugar, para ver si quiere aceptar eso, como que, bueno, aprobó y tiene los conocimientos básicos como catecúmeno para recibir el sacramento del bautismo o de la confirmación. Digo porque son registrales, te piden que hayas hecho un curso, ¿no? Me preguntará, padre, ¿para el sacramento de la confesión o para el sacramento de la comunión, de la Eucaristía? Bueno, para el sacramento de la confesión yo creo que es suficiente con que una persona esté bautizada, ¿sí? Se encuentra en disposición de poder confesar sus pecados, significa que, ahora vamos a ver qué es la confesión, sepa lo que está haciendo y entonces vaya a buscar un buen sacerdote y se confiese, haga su primera confesión, en el caso de que nunca la haya hecho o la haya hecho hace muchísimos años, ¿no? No hace falta que uno le presente ningún certificado para eso. En cuanto en cuanto a los niños que estén haciendo el catecismo para bárbaros, que no hayan recibido todavía la primera comunión, basta que los papás, los tutores, papás tutores, los que están encargados de ellos, sepan que el niño pudo hacer bien la catequesis, haya hecho bien el examen, ¿no? Y entonces simplemente lo haga hacer su primera confesión con algún sacerdote y después de su primera confesión acceda un domingo, por ejemplo, a hacer su propia primera comunión. Esto se lo pueden decir al párroco perfectamente, ¿no? Es un modo muy bueno también incluso de preparar y festejar y todo. Pero normalmente no te piden un certificado para la comunión, digo por las dudas. De todas maneras, también se va a emitir un certificado para que el niño que haya hecho su examen, si es que aprobó el examen, para que lo tenga. ¿Está? Bien, más o menos era eso lo que les quería decir. Espero que se haya entendido. A ver acá si no pude mirar todavía los comentarios. A ver qué están diciendo acá. Bueno, em, bueno. ¿A qué, me pregunta alguien, a qué se refiere padre al decir que de un buen sacerdote? A eso, a que sea un buen sacerdote, ¿no? Porque uno puede encontrarse un buen médico, un buen abogado, un buen, qué sé yo, ingeniero y un buen sacerdote o un mal sacerdote.
punto, nada más. O sea, que sea un sacerdote que esté dispuesto a escuchar en confesión, que sea de recta doctrina, o sea, que no diga nada raro que la iglesia no predica. Me refiero nada más que eso, ¿no? ¿Cuándo es el examen, padre? Bueno, todavía no terminé de armar el examen completo está casi listo, pero seguramente voy a avisarlo acá por el canal. Seguramente va a ser después de la clase número 30. Estamos en la clase número 27. En 3 más terminamos. Probablemente sea una semana después, máximo 2 semanas después de la clase número 30. Está casi listo. Bien, basta de chiacchiera, como dicen los italianos. Vamos a hacer una oración y vamos a comenzar con la clase correspondiente al sacramento de la confesión. Muy bien, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor, envía, Señor, tu Espíritu y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has instruido nuestros corazones con la luz del Espíritu Santo, danos de gustar todo lo recto y bueno y gozar siempre de tus celestiales consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. San Pío de Petrelcina, ruega por nosotros. En nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, queridos bárbaros, clase número 27 de Catequesis para Bárbaros. Nos encontramos hoy con el sacramento de la confesión. Sacramento de la confesión que quizás espero que no sea muy largo, pero es un tema súper, pero súper rico, ¿no? Y muy bueno. Yo a este sacramento lo llamo así, el lavarropas del alma. Alguno me lo ha escuchado alguna vez en algún sermón. Bueno, muchas veces uso esa expresión que se encuentra no en los padres de la iglesia, no en la Biblia, no en el catecismo, se encuentra en mi alma. Es un modo también de lavar el alma, ¿no? Y ese sacramento que uno puede recibir muchas veces. ¿Qué es la confesión? ¿Qué es el sacramento de la confesión? Venimos diciendo que son 7 los sacramentos, ¿no? Uno de ellos es, en concreto, este. Ese sacramento por el cual, dice el catecismo, los pecados cometidos después del bautismo son perdonados por medio de la absolución del sacerdote. Tiene otros nombres, por ejemplo, sacramento de conversión, los van a escuchar como sacramento de la penitencia, el sacramento del perdón, el sacramento de la reconciliación, tiene varios nombres, pero se puede llamar así de modo directo, confesión o penitencia también llamado así, ¿no? ¿De dónde tiene? ¿Pero por qué, padre? Pero yo me confieso solo con Dios, así tranquilo, pues perdón, Señor, si es más fácil. ¿De dónde viene eso? ¿Por qué? Porque de hecho los protestantes se confiesan así, se confiesan, digo, piden perdón así, de ese modo, ¿no? ¿De dónde proviene? Bueno, me tengo que ir yo, obviamente, a la Sagrada Escritura, a la Biblia, ¿está? Nos vamos en este caso puntualmente a el Evangelio según San Juan, Evangelio de San Juan. Yo uso la Biblia, versión de Straubinger, ¿no? Biblia que la tengo con comentarios y todo. Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo, vamos a empezar del 19, ¿no? Dice así el texto, ¿no? Después de la aparición a María Magdalena, después de la resurrección, ese es el contexto, dice, nos encontramos, estoy leyendo por el capítulo 20, versículo 19. A la tarde de ese mismo día, el primero de la semana, y estando por miedo a los judíos cerradas las puertas de donde se encontraban los discípulos, vino Jesús y de pie en medio de ellos les dijo, paz a vosotros. Un texto muy hermoso en griego, en la lengua original del texto del Evangelio de San Juan. Eirene gemin. Eirene viene de ahí el griego, Eirene, el nombre Irene, paz, ¿no? Es la que trae la paz. Eirene gemin. Paz a vosotros, ¿no? Diciendo esto, les mostró sus manos y su costado, y los discípulos se llenaron de gozo viendo al Señor. Y les dijo, paz a vosotros. Estaban con miedo, por temor a los judíos, habían matado al maestro, ¿no? Nuestro Señor resucitado. Paz a vosotros. Como mi Padre me envió, así yo os envío. Y dicho esto, sopló sobre ellos, sobre los apóstoles, y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les serán perdonados. Y a quienes los retengáis, quedarán retenidos. Palabra de Dios, ¿no? Es decir, que el texto de San Juan, capítulo 20, que acabamos recién de leer,
es el que nos permite decir que es el sacerdote el que tiene el poder de perdonar los pecados, no por sí mismo, no por sí propio, ¿no? Los sacerdotes y los sucesores, ¿no? de los sacerdotes, o sea, los obispos, sacerdotes, los que tienen el orden sagrado. Vamos a ver el tema del orden sagrado la clase que viene, por las dudas digo, sacramento del orden sagrado. Nuestro Señor da esta potestad a los apóstoles, que ellos van consagrando obispos y sacerdotes, y les van dando esa potestad de, por ejemplo, consagrar el cuerpo de Cristo, por ejemplo, bautizar, ¿no? Por ejemplo, confesar, acá tenemos, ¿no? Recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonáis los pecados, les quedan perdonados. A quienes los retengáis, retenidos. Entonces, solamente Dios, uno dirá, pero Padre, solamente Dios puede perdonar los pecados. De hecho, le decían esto a Cristo, ¿no? Cuando nuestro Señor les decía a más de uno de los que Él sanaba, tus pecados quedan perdonados. Dice, ¿y quién es este para decir que perdona los pecados y solamente Dios puede perdonar los pecados? Bueno, lo que pasa es que este que estaba hablando era Dios. Ese es el tema. Solamente Dios puede perdonar los pecados porque solamente Dios es el autor de toda gracia. Ahora, nuestro Señor Jesucristo es Dios hecho hombre, segunda persona de la Santísima Trinidad hecha hombre. Por lo tanto, Él puede perdonar los pecados. Es el sumo sacerdote. Pero también puede delegar esa potestad, ¿no? Así como uno delega ante un escribano, por ejemplo, con un poder, bueno, yo delego para que una persona sea mi apoderada y me represente en un juicio, en un trámite burocrático. Perfecto. Puedo perfectamente delegar si tengo yo la potestad. Él delega en los apóstoles y los apóstoles a su vez en sus sucesores la potestad de perdonar los pecados. Y esto, por las dudas lo digo, se encuentra ya desde el principio de la historia de la iglesia. Váyanse ustedes a la Dida G, texto de primer siglo, después de Cristo, obviamente, ¿no? Ya nos encontramos que la confesión se encontraba ya en la iglesia. Oh, pero padre, antes no había un cura que le hablaba hacia a la persona detrás de una rejita, ¿no? No, eso se pasó con el tiempo. Pero ya existía la confesión auricular, que uno escucha, el cura escucha los pecados de la otra persona y el sacerdote, si la persona está arrepentida, vamos a ver todos los ingredientes de la confesión, si está arrepentida y está en condiciones de poder recibir la absolución, el cura absuelve. O si no está arrepentida, o si puede retener los pecados. Bueno, yo no puedo absolver esto porque usted no está dispuesto a convertirse. ¿Cómo que no estoy dispuesto a convertirme? Bueno, y a ver, si usted viene y me dice que está juntado con una mujer que no es la suya y que para eso debe confesarse y después o bien separarse o comenzar a vivir una vida de castidad, usted no está del todo arrepentido porque no está viviendo lo que la ley de Dios dice. Ya hemos visto el tema de los mandamientos. Ah, no, bueno, pero yo sí, pasa que yo estoy arrepentido, pero quiero seguir haciendo eso con esa señora. Es como que uno me diga, bueno, me robé un reloj y después pido perdón ¿me perdonas? Sí, te perdono. Bueno, devolver el reloj. Ah, no, me encanta, está buenísimo este reloj. Entonces no estás arrepentido, porque no tengo ningún propósito de corregirme. ¿Ok? Bien. Sigamos entonces, no quiero demorar el tema, es un tema interesante, un poco largo la confesión, pero vamos adelante. Bien. Solamente Dios puede perdonar los pecados y Dios decide el modo en que desea perdonarnos los pecados y ha elegido usar a los sacerdotes como instrumento de su perdón. O sea, el cura no perdona el pecado, estrictamente hablando, no. El cura es menos instrumento de Dios, ¿no? Es como Dios, el autor principal, y el hombre, el sacerdote, es lo que decimos en filosofía, la causa instrumental, la causa eficiente, quien perdona los pecados sin lugar a dudas, que es Dios, Dios nuestro Señor. Pero utiliza un instrumento, una herramienta. Así como cuando yo digo, a ver, ¿quién hizo la silla? El carpintero. Ah, no, la hizo el serrucho, la hizo el martillo, la hizo los clavos. No, esos son instrumentos, ¿no? El martillo clavó, el serrucho cortó. Nadie va a ser tan necio de decir que el instrumento hizo la cosa, ¿no? Bien, es el carpintero el que hace la silla. Acá lo mismo. ¿Solo Dios perdona el pecado? Sí. Pero Dios quiso utilizar instrumentos incluso débiles como un hombre, como sacerdote. Bien. Por eso se puede decir con total verdad que Cristo perdona los pecados usando los labios y las manos del sacerdote, o que el sacerdote perdona los pecados por el poder que Cristo mismo le ha dado, ¿no? Sería de hecho, por cierto, mucho más sencillo, mucho más cómodo
para un sacerdote no estar escuchando las confesiones. Porque en la confesión, que reitero como lavarropas del alma, uno no escucha lo lindo de la gente, uno escucha los pecados. Y a su vez uno está cansado como sacerdote, a veces no tiene ganas, quiere ir a descansar un poco, leer un libro, qué sé yo. Pero, pero ese es el ministerio, ese es el oficio sacerdotal propio del cura, que el sacerdote no se pertenece. Yo no me pertenezco a mí mismo, le pertenezco a Dios y a las almas. Hay un hermoso libro que si algún día quieren leer, The Priest is not his own, el sacerdote no es para sí, no se pertenece, de Monseñor Fulton Sheen. Está de hecho dando vueltas por internet, espectacular, un libro, el sacerdote no se pertenece. O no es para sí. Bueno, es así. Sería mucho más fácil que la gente dijera, Señor, perdóname, perdón, estoy arrepentido, perdón, Señor, perdón. Lo que pasa es que, primero, no fue el modo en que nuestro Señor lo eligió. Segundo, no habría certeza para uno de que Dios lo perdonó, porque la verdad, Dios no te dice, te perdoné, sí. Por eso necesitamos sensiblemente, somos cuerpo y alma, escuchar las palabras. Hay dos palabras especiales, ¿no? Te absuelvo. Puede faltar todo lo demás. Eso no tiene que faltar. Te absuelvo, ¿no? O yo te absuelvo, ¿no? Es lo mismo. Bien, no hace falta que esté el pronombre. Vamos. Bien, entonces, ¿por qué tenemos que confesar nuestros pecados? Y porque Jesucristo nos obliga a hacerlo en estas palabras dichas a los apóstoles y a sus sucesores. A quienes perdonares los pecados les quedan perdonados, y a quienes se los retuviesen quedan retenidos. Dice, ya está. Dirá un protestante. No, pero esto se lo dijo nada más que a los apóstoles. Solamente a los apóstoles. ¿Y por qué cuando Cristo le dice a los discípulos, también a los apóstoles, vayan por todo el mundo? Sermón de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de San Marcos, ¿no? Va a ir por todo el mundo a anunciar el Evangelio. ¿Por qué los protestantes creen que es para todo el mundo el mandato misionero? Entonces todo el mundo tiene que salir a misionar. No, yo diría en todo caso, siguiendo la saga lógica de ellos, esto solamente a los apóstoles. No, lo que pasa es que nuestro Señor se lo dice a todos los discípulos, en este caso los apóstoles nada más. Y nosotros tomamos palabra de allí para ver que en los apóstoles se encuentran los obispos, sacerdotes al mismo tiempo, ¿no? Y por lo tanto, en la persona de los obispos, los primeros cristianos se dieron cuenta que se encontraba esa potestad, obispo-sacerdote, que pueden perdonar los pecados en nombre del Señor, ¿no? Reitero, esto se encuentra en la misma escritura y en la tradición de la iglesia. No voy a hablar de vuelta ahora sobre la Sagrada Tradición, pero las dos columnas de la revelación, Sagrada Tradición, Sagrada Escritura, van de la mano. Y para corroborar qué fue lo que se hizo siempre, en todo lugar y por todos, un modo muy sencillo es irse a ver lo que los primeros cristianos hacían. Los primeros cristianos también tenían la confesión desde el principio. Bien. Bien, uno podrá decir, bueno, pero Cristo nunca pidió al hombre que confiese sus pecados, ya que él podía leer el corazón del hombre. Él puede hasta ver los pecados y su arrepentimiento. Es cierto, es cierto. Sin embargo, raramente da el poder de leer el corazón a los sacerdotes. En algunos casos ha pasado, el Padre Pío, el cura de Ars, Don Bosco, San Juan Bosco, ¿no? Él quiere que las personas digan sus pecados, pues esto nos humilla nuestro propio orgullo, que es la raíz, por cierto, de todos los pecados. La raíz de los pecados es nuestro propio orgullo. Muchas veces la gente a veces pone como óbice, pone excusas para no confesarse, no tanto porque no creo en los curas, no me quiero confesar porque no quiero mostrar mi miseria, porque me humilla un montón. Y claro, vos no estás contando lo lindo en la confesión, estás contando tu miseria. Todos. Yo también me confieso, los curas también nos confesamos. ¿Con quién? Con la pantalla, con un espejo. Un chico me dijo, ¿pero usted se confiesa con el espejo? No, no, no. Con otro sacerdote, obviamente. Soy tan pecador, soy un bautizado, soy cristiano, también necesito la absolución. Bien. Perdón. Entonces, raramente da esta potestad. Si le dijéramos solamente a Dios nuestros pecados, el orgullo no sería humillado y permanecería fuerte. El escupir nuestros pecados hace que uno vaya humillándose. Dios perdona entonces si el sacerdote perdona. Y Dios no perdona si el sacerdote no
perdona. No perdona, sobre todo acá estamos hablando de los pecados mortales. No voy a entrar acá de vuelta a hablar acerca de la diferencia entre pecado mortal y pecado venial. Se tendrán que ir ustedes a las clases de pecado. Más atrás. Bien. Y Dios no perdona sin sacerdote ni confesión. En caso de imposibilidad, entonces habrá que tener la intención de hacerla para que Dios perdone. Todo este tema lo hemos ya hablado. En caso de necesidad, estoy en medio de una isla, no me queda otra, estoy en un campo súper lejos, etcétera, tendré que yo hacer un acto de contrición perfecta y tener la idea, el firme propósito de buscar rápidamente confesarme. Pero seamos sinceros, en pocos lugares del mundo, hoy por hoy, uno no podrá conseguir un sacerdote. Así como en pocos lugares del mundo, hoy no podrá uno conseguir un médico. ¿El mejor o el peor médico? ¿El mejor o el peor sacerdote? Pero siempre, si uno se esfuerza, se esmera, va a encontrar algún sacerdote para poder confesar los pecados. Y el que diga que no, en realidad, a final de cuentas, para mí, perdón que lo diga, pero creo que está como justificando simplemente su pereza o su asedia espiritual, ¿no? O es un orgulloso. Bien, entonces, todos deben confesarse cuando hay pecados, sobre todo mortales. El pecado venial se puede borrar con una oración, con un poco de agua bendita, con el rezo del Santo Rosario, bien, con un acto de contrición. Realmente, ¿qué son los pecados veniales? Por la duda los digo, aquellos que no me quitan la gracia de Dios. Todo esto ya hemos visto, ¿no? Pero todos deben confesarse cuando hay pecados mortales. El cura, los jueces, los obreros, los profesionales, los magistrados, los diplomáticos, los oficinistas, los militares, la monja, el papa, el obispo, catequista, todo el mundo. La palabra propia de la absolución es yo te absuelvo, ¿no? Yo te absuelvo de tus pecados, obviamente, ¿no? Es la medicina para el alma. El sacramento de la penitencia es un signo, como todo sacramento, signo sensible de la gracia, signo sensible de la gracia, ¿no? Y es un signo, como todo sacramento, por tres cosas, por el pasado, de presente y de futuro. Signo del pasado, signo de la pasión de Cristo y su preciosa sangre, que es la medicina que Él usa para curarnos el alma. Es un signo de la acción curativa de Cristo para nuestras almas, por medio de la absolución del sacerdote en presente. Ahora me cura. Y es un signo de salud espiritual que este sacramento nos brinda, nos da fortaleza, nos hace fuertes, ¿no? Nos hace fuertes. Bien. ¿Cuáles son las palabras o con qué palabras el cura perdona los pecados? El sacerdote perdona los pecados con las palabras yo te absuelvo. Esta es la fórmula completa, pero voy a decir que es lo esencial. Yo te absuelvo tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La fórmula completa viene con una frase anterior, dice así. A ver si me sale porque uno lo dice tan rápidamente y en automático muchas veces en la confesión que Dios Padre misericordioso que reconcilió consigo al mundo por la muerte y resurrección de su Hijo y derramó para el perdón de los pecados. Va de vuelta. Vieron que cuando uno lo hace, Dios Padre misericordioso que reconcilió consigo al mundo por la muerte y resurrección de su Hijo, el derramó el Espíritu Santo para el perdón de los pecados, te conceda por el ministerio de la Iglesia el perdón y la paz. Y ahí sí entonces va. De indego te absolvo. Entonces yo te absuelvo de todos tus pecados en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No, no estás absuelto porque no vale la confesión por internet. Ya he hecho un video alguna vez, por seguro pensó, el cura me absolvió. No, no vale. La confesión es presencial, directa, ¿no? Acá no hay dirección, no hay modo directo, porque esto es una imagen mía. Entonces, bueno, a su vez hay que guardar un sigilo, vamos a ver enseguida, de la confesión. Bien, pero basta con que el sacerdote diga dos palabritas, en la lengua que sea, te absuelvo, ese te, no es yo, sino que es Jesucristo. Le estoy prestando la voz a Jesucristo, así como el cura presta su voz cuando dice esto es mi cuerpo, hoc est enim corpus meum, esto es mi cuerpo, este es el cáliz de mi sangre. No estoy diciendo este es el cuerpo del Padre Javier, este es el cuerpo, estoy prestando la voz a nuestro Señor, ese es el misterio. El sacerdote es usado como un instrumento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuáles son los efectos del sacramento de la confesión? Cuando son el sacramento dignamente recibido. El primero, la restauración o el crecimiento de la gracia santificante. Restauración si la había perdido por el pecado mortal, o crecimiento si no había perdido la gracia santificante, pero entonces necesitaba esa fuerza. Seguía en gracia de Dios, pero disminuida. Segundo efecto de la confesión,
el perdón de los pecados. Es lo que uno busca en general, ¿no? Que el Señor me perdone los pecados. Realmente quiero que me los perdone, ¿no? Siguiente. Esperen que justo me perdí. Acá. Tercero, la remisión del castigo eterno, si es necesario, y también al menos en parte de los castigos temporales debido a los pecados. El perdón de los castigos eternos, si es, ¿qué quiere decir si es necesario? Si yo había cometido un pecado mortal y por lo tanto estaba en desgracia de Dios, para decirlo así, necesitaba la confesión para volver a la gracia de Dios, a la amistad con Dios. Por lo tanto, si es necesario que yo consiga la remisión, el perdón del castigo eterno, la absolución del pecado. Al menos en parte los castigos temporales también debido a mis pecados. Me va borrando, eso me fortalece. Cuarto efecto, ayuda a evitar futuros pecados, porque es un sacramento, signo sensible de la gracia santificante. Entonces, es una vitamina, como todo sacramento, para decirlo rápidamente, ¿no? Evita que yo continúe cometiendo esos pecados, aunque después sea débil y caiga de vuelta. Si no hubiese confesado, caería todavía peor. Quinto, la restauración de los méritos de nuestras buenas obras si se habían perdido por el pecado mortal. Este tema ya hemos hablado del tema del mérito. Cuando el alma está separada de parte de Dios, de Dios, digo, es decir, se encuentra alejada de él por el pecado mortal, las obras buenas que el alma hace, o las buenas, mejor dicho, para ser más específico, las buenas obras que la persona hace entera, no solamente el alma, todo entero el ser humano, si estoy en pecado mortal, no se me computan para la vida eterna. ¿Son obras buenas? Sí son obras buenas. Porque si yo le doy de comer a un hambriento, beber a un sediento, vestir al desnudo, enseñar a que no sabe, etc., bueno, esa obra, en efecto, hace el bien a alguien, porque al hambriento le da de comer, al sediento le da de beber, al ignorante le da ciencia. Es una obra buena, pero que no se me computa para mí. Es como que yo estuviera mandando un saco roto, ¿no? Cosas buenas, estoy perdiendo el tiempo. No es que no haya que hacerlas, porque a veces esas obras buenas de una persona que está en pecado mortal son predispositivas, predisponen a que Dios le dé la gracia del arrepentimiento y se confiese, ¿no? Se arrepienta de sus pecados. No es que el malo debe hacer siempre el mal. A veces los malos también hacen cosas buenas y por esas cosas buenas que los malos hacen, Dios les manda la predisposición para poder arrepentirse y recibir el perdón de sus pecados ahora o quizás, quién sabe, en el lecho de muerte, ¿no? Por ejemplo, ha pasado muchas veces con gente devota de la Virgen Santísima, que tuvo una vida muy grande de pecado, pero por haber rezado todos los días, no sé, una Ave María antes de dormirse, o tres Ave Marías, o ser devoto de la Virgen Santísima, Nuestra Señora le da, porque es mamá buena, te da ese regalo del perdón, del arrepentimiento, antes de morir, lo que llamamos la gracia de una buena muerte, ¿no? Morir en gracia de Dios. Bien, entonces, perfecto. Aquellos que están muertos en pecado mortal son resucitados por Cristo a la vida de la gracia. Aquellos que están enfermos, ¿no?, con pecados veniales se les hace la vida más saludable, más fuerte. Así como la luz expulsa la oscuridad, así también la vida dada por el sacramento, ¿sí?, expulsa la oscuridad del pecado. O sea, nos libra del castigo eterno, del infierno, y menos en parte de los castigos temporales que merecimos por nuestros pecados, ¿no? Bien, la gracia sacramental de la penitencia es un manantial del cual fluyen las ayudas que necesitamos para mantenernos fuera del pecado en el futuro. Es como que vuelve un hombre del hospital curado y que ahora puede usar de sus posesiones de nuevo, tal cual. Acá tenemos un ejemplo muy lindo de un santo que yo tengo mucha devoción, que es San Juan Bosco, Don Bosco, sacerdote, gran confesor también. ¿Qué más hace este sacramento de la confesión? El sacramento de la penitencia o confesión nos da la oportunidad también de recibir consejos espirituales e instrucciones de nuestro confesor. Esta es la razón por la cual decía también que hay que intentar buscar siempre, bueno, el confesor que nos toque, está bien, pero si yo puedo tener la opción en una misma parroquia o en una parroquia cercana o lejana, pero ir a confesarme con el cura de Ars o Don Bosco, que tiene mayor ciencia, tiene mayor santidad y todo, bueno, yo al menos, si estoy en pecado mortal, me confieso con quien sea, no importa, no pasa nada. Pero si tengo opciones, bueno, es como esto pasa siempre con los médicos, ¿no?
si tengo un médico recién recibido, de cirujano que me tiene que operar de vesícula, y tengo un médico que es un genio en el tema de operación de vesícula, bueno, ¿a quién busco para operarme? Si no me queda otra opción, que me opere el primero que sea. Pero si no, busco al médico más experimentado. Es normal, ¿no? Bien. ¿Querés entrar al cielo? Decía Don Bosco. La confesión es la cerradura, la llave es la confianza en el confesor. Este es el medio para abrir las puertas del paraíso. Genio, Don Bosco. Genio total, ¿no? 5 pasos para hacer una buena confesión. 5 pasos. ¿Qué debemos hacer para recibir dignamente el sacramento de la penitencia? Primero, vamos a ver uno por uno estos 5 pasos. Examinar nuestra conciencia. Paso número 1. Paso 2. Arrepentirnos de los propios pecados. Porque yo me examiné para atrás y digo, wow, fui miserable, hice esto, pero no estoy arrepentido, entonces no tiene sentido, ¿no? Bien. Tercero, tener el firme propósito de no pecar más. Cuarto, confesar los pecados al sacerdote. Quinto y último, cumplir la penitencia que el sacerdote me impuso. ¿Sí? Bien. Paso 1. Examen de conciencia. ¿Con qué? Conciencia. La conciencia. Una vez me acuerdo, hace muchos años, en un juicio oral, un juicio penal, un, un abogado hablando contra el alegato, contra otro abogado, dice, no, porque usted, doctor, le decía un abogado al abogado defensor del imputado, usted no tiene conciencia. Y el abogado le respondió, doctor, los abogados no tenemos conciencia, tenemos estructura psíquica nada más. Es una broma, por si algún abogado está mirando. No, también el abogado tiene conciencia, obviamente. Lo que pasa es que a veces tiene una conciencia un poco cauterizada o un poco alejada de la realidad moral, ¿no? Todo el mundo tiene conciencia, obviamente. Bien, entonces, la conciencia, examen de conciencia, es hacer un sincero esfuerzo para traer a la memoria todos los pecados que hemos cometido desde la última confesión bien hecha. Intentar recordar, por eso uno tiene que hacer un examen de conciencia antes de ir a confesarse, sobre todo cuando hace mucho tiempo que no me confieso o no me confieso bien, hacer memoria de los pecados cometidos desde la última vez que yo me confesé. Entonces, a ver, desde la última vez que yo me confesé bien, ¿qué significa confesarse bien? Haber dicho todos los pecados que tenía que confesar. Bien. Entonces, eso es el examen de conciencia. El primer paso, elementalísimo. Acá tenemos una imagen, a ver si acá sale. Ahí estamos. Bien, fíjense. Conciencia, ¿no? Por ejemplo, desobediencia, mentira, ira. La conciencia es el juicio que nuestra mente hace de lo que está bien o lo que está mal. No depende de lo que sintamos. Y esto es súper importante. Yo siento que está bien. ¿No? Voy a poner un ejemplo bien, bien sencillo. Bueno, pues yo siento que está bien hablar mal del prójimo. Yo siento que está bien mentir. Bueno, ¿por qué? Bueno, todo el mundo miente. Entonces yo no me siento mal por eso. Acá no se trata de una cuestión de sentimiento. Se trata de razón de lo más alto que tiene el hombre. Si hay un mandamiento que dice no mentir y yo mentí, ergo, por lo tanto, yo cometí un pecado. Después veremos si es pecado grave o pecado leve, pecado mortal o pecado venial. Es que padre, ay, no, bueno, pero a ver, yo no me siento en pecado si yo estoy viviendo con mi novio, mi novia, como si fuéramos marido y mujer. Todo el mundo me entiende lo que estoy diciendo, hablo así por si hay chicos. No, yo no me siento. Bueno, pero perdón, hay al menos 2 mandamientos que hablan del tema, sexto y noveno. Sexto mandamiento, no cometer actos impuros o no fornicar, que significa hacer lo que hace marido y mujer cuando están casados sacramentalmente, y de hecho hay un noveno mandamiento, que es no desear la mujer o varón de tu prójimo. Entonces, por más que yo no sienta eso, o yo sienta que está bien, pero va contra la ley de Dios, ¿no? Entonces, no se trata acá de hacer lo que uno siente, sino de lo que la inteligencia me dice.
sino al final de cuentas uno termina haciendo que su inteligencia y su voluntad vayan conforme a los sentimientos. Hay muchas cosas que uno hace en la vida que no tenemos ganas, no sentimos eso. Una mamá, yo siempre digo lo mismo, una mamá no siente ganas de levantarse a las 2, 3 de la mañana para amamantar a su hijo. Yo no lo siento. Entonces, si fuera así, nos moriríamos de inanición todos los bebés desde cuando nacimos, ¿no? Es un montón el papá no siente ganas de ir a trabajar todos los días, quizás. Pero sabe que es el modo en que yo tengo como papá para traer el pan a mi casa. Soy cabeza de la familia, me tengo que hacer cargo de eso. No hacemos un montón de cosas que sentimos solo porque las sentimos. Hay muchas cosas que hacemos que no tenemos ni ganas, ¿no? Bien. El cura a veces no siente ganas de confesar, está cansado, preferiría hacer otra cosa, pero es mi oficio. Ahí está. O ir a ver a un enfermo a las 2 de la mañana en un hospital. Bueno, nos manejamos por lo más alto que tenemos, que es la inteligencia, ¿no? ¿Debemos pedir ayuda a Dios para nuestro examen de conciencia? Claro, debemos pedir ayuda a Dios para conocer nuestros pecados y confesarnos con sincero dolor. ¿Cómo podemos hacer para hacer un buen examen de conciencia? Un modo más sencillo es trayendo a la memoria los mandamientos de la ley de Dios, de la iglesia, los preceptos de la iglesia que hemos visto, y los deberes particulares de nuestro estado de vida, el deber de estado. ¿El deber de qué? Deber de estado. Estado de vida matrimonial, estado de vida de estudiante, estado de vida sacerdotal, estado de vida soltero, estado de vida viudo. No es lo mismo lo que Dios le pide a un casado que a un soltero, o que a un estudiante a un profesional, o que una ama de casa que a un sacerdote. Ese es el deber de, ¿cuál es mi deber de estado? Como mi estado de vida, ¿no? Bien. Y preguntándonos a nosotros mismos cómo podríamos haber pecado contra los mandamientos. También otro modo de hacerlo es viendo si caen algunos de los 7 pecados capitales, ¿no? Bien, ¿de qué cosa me tengo que acusar? O analizar, mejor dicho. De, obviamente, los pensamientos, ¿no? Las miradas, lo que estoy mirando, lo que vi, mejor dicho. Las lecturas, pongámosle, si leí cosas malas, ¿no? Las conversaciones. El apóstol Santiago en la Sagrada Escritura dice que aquel varón que em, domina su lengua es varón perfecto. Muchas veces hablamos de más los malos deseos, ¿no? Y las obras, ¿no? Pensamientos, mira, en realidad se puede resumir en pensamientos, palabras, obras y también incluso las omisiones. Podría haber hecho usted bien y no lo hice, ¿no? Bien, ¿qué es entonces la contrición el de los pecados? Es ese dolor sincero que yo tengo de haber ofendido a Dios y odio de los pecados que hemos cometido con el firme propósito de no pecar más. Decimos que tenemos que traer a la memoria para tener contrición de los pecados, ¿no? Bien, entonces yo tengo sincero dolor, Señor, de haberte ofendido, ¿no? Es el elemento, de hecho, más necesario del sacramento de la penitencia. Hay situaciones en que los pecados pueden ser perdonados sin confesión, de hecho, o sin satisfacción, pero nunca se pueden perdonar los pecados sin el arrepentimiento del corazón. ¿Cómo, padre, eh, uno, cómo puede uno, por ejemplo, absolver a una persona que no le dice sus pecados? Bueno, muy sencillo. Con un cura a veces va al hospital y el hospital está o la persona que no puede hablar, o hay una persona que está en una cama y otra en otra cama. Y entonces no puede mantener el sigilo, la privacidad. Y la persona no va a estar diciendo sus pecados en público porque hay un sigilo que se tiene que guardar en la confesión. Un secreto, eso es sigilo. Entonces, bueno, el sacerdote lo único que hace es preguntarle a la persona, al penitente, que es quien se confiesa o que se va a confesar, es simplemente, ¿está usted arrepentido de sus pecados? Haga un gesto de su arrepentimiento. Pongámosle que no puede hablar porque está enfermo, ¿no? Entonces el cura lo que hacemos es a la mano, me toca y dice, ¿me escucha? Si me escucha, apárteme la mano. Entonces aprieto la mano, pongámosle. Y entonces, bueno, ¿está arrepentido de sus pecados? Apárteme la mano si está arrepentido. O si no, si puede hablar, le pregunta. Bueno, miren, lo voy a confesar, le voy a dar la absolución, usted arrepiéntase de sus pecados, no hace falta que me los diga, pero sí tiene que tener esa contrición, ese dolor de los pecados, ¿no? Es lo más importante. De hecho, es lo que los sacerdotes intentamos llevar al momento de la confesión, al del penitente, sobre todo que tenga ese dolor de los pecados, ¿no? ¿Y cómo? Y bueno, recordando la pasión de nuestro Señor Jesucristo, lo que lo hicimos sufrir, Él sufrió por esto que estoy haciendo yo ahora, a su vez colocándole deseo de santidad, ¿no? Bueno, buscar la virtud que nos está faltando, bueno, el dolor de los pecados o también la contrición, ¿ok? Bien,
Entonces, perdona a Dios cualquier pecado si tenemos verdadera contrición de los pecados, si tenemos verdadero dolor de los pecados. Dios perdona cualquier pecado mortal o venial si hay una verdadera contrición de los pecados. ¿Y cuándo me doy cuenta yo que hay una verdadera contrición de los pecados? El dolor de los pecados, o por el pecado cualquiera, es una verdadera contrición cuando es interior, sobrenatural, supremo y universal. No hace falta que yo llore en la confesión. Esa confesión, esa contrición, mejor dicho, tiene que ser interior, principalmente. No hace falta que yo esté dando vueltas, revolcándome, yo la peor de todas, o yo el peor de todos. No, no. No, es una cuestión interna y estoy arrepentido de todos los pecados que cometí. Interior, ¿cuándo es interior? Nuestro dolor es interior cuando nace del corazón y no meramente de nuestros labios. ¿De qué me serviría a mí pedir perdón con mis labios si de corazón no estoy arrepentido, ¿no? O sea, no solamente tenemos que decir que estamos arrepentidos, sino que tenemos que desearlo sinceramente. Tenemos que desear estar arrepentidos, aunque no siempre podamos a veces sentirlo en el corazón. Tiene que ser sobrenatural y se da cuando, por gracia de Dios, nace de motivos de fe y no por meros motivos naturales. Yo no me voy a confesar meramente para que mi esposa me vea comulgar después, para que mi mamá o mi papá me vean comulgar, ¿no? En fin, realmente uno tiene que estar sinceramente arrepentido. Debemos estar arrepentidos por haber ofendido a Dios y poder perder la vida del alma, que es lo más importante, la gracia de Dios. Y no solamente tengo que pedir perdón porque podría ser atrapado, ¿no? Por ejemplo, decir, bueno, este, tengo, aunque eso sería suficiente, pero no es el más perfecto. Bueno, me confieso porque simplemente tengo miedo del infierno. En realidad, yo tengo que intentar buscar. Es verdad que inicio un sapiens y timoris domini. Es verdad que, como dice la Escritura, el inicio de la sabiduría es el temor del Señor. Pero ese temor servil, que yo tengo miedo y me confieso porque no me quiero ir al infierno si estoy en pecado mortal, si me muere y me muero en pecado mortal, me voy al infierno. Esto es de fe. No debería ser ese motor nuestro. Puede ser el inicio, pero en realidad yo debería ir a confesarme, no tanto por el miedo que me da haber caído en pecado mortal, lamentablemente, y estar en desgracia de Dios, y si me muero así me voy al infierno, sino que debería yo ir a confesarme, sobre todo, porque no está bien que yo le haga daño a mi padre, que yo ofenda a mi padre. Se pasa del temor servil de un siervo al temor filial. Yo a mi papá, a mi mamá, no les quiero hacer el mal porque los quiero. Entonces, como yo a Dios lo quiero, lo amo, no quiero hacerle daño. Y estoy dolido, no tanto porque me puedo ir al infierno, que es verdad, sino más bien porque le hice daño a mi Dios y Señor, a mi papá. Bueno, no sé cómo explicarlo, pero es así, el temor filial respecto del temor servil. Hay que buscar siempre ese especialmente, el temor filial, ¿ok? Bien, cuando uno dice, bueno, me cuesta mucho, porque la verdad que hace mucho tiempo que no me confieso, o me cuesta mucho decirlo, a veces es bueno incluso hasta anotar los pecados, ¿no? Em, Sobre todo cuando ha pasado mucho tiempo desde la última confesión. ¿Cuándo es supremo ese dolor? ¿Cuándo es ese dolor supremo, no? Es supremo cuando odiamos el pecado más que cualquier otra cosa mala y estamos dispuestos a soportar cualquier sufrimiento en vez de ofender a Dios en el futuro. Morir antes que pecar. Frase famosa de Santo Dominguito Sabio, discípulo y alumno de San Juan Bosco, ¿no? Bien, o sea, sabemos que el pecado es el mal más grande y haremos cualquier cosa para mantenernos alejados de él. Cuando a su vez nuestro dolor es universal. Es universal cuando estamos arrepentidos de cada uno de los pecados mortales que por desgracia hayamos cometidos, ¿no? Bien, algunos ejemplos que hemos puesto acá, pero no van al caso, ¿no? Uno se preguntará, ¿habrá que también tener arrepentimiento de los pecados veniales que uno ha cometido? No solamente los mortales. Sí, también tenemos que tener arrepentimiento de los pecados veniales, no solamente de los mortales, sino también de los veniales. Bien,
Cuando solamente hubiese pecados veniales para confesar, tenemos que tener arrepentimiento al menos por uno de ellos, por algún pecado del pasado ya confesados, ¿no? Siempre es bueno, entonces, cuando uno se va a confesar, aún de solamente pecados veniales, traer a la confesión y simplemente decir esto: "Mm, también me arrepiento de los pecados de la vida pasada". La vida pasada significa la vida que tuve en pecado, sobre todo en pecado mortal. Es como para traer de vuelta, Señor, yo acá pido también de vuelta a renovar ese dolor que te causó haberte ofendido, especialmente mortalmente, aunque ahora no tenga ninguno, gracias a Dios. Y yo siempre habitualmente hago, por las dudas, termino siempre así mis confesiones y recomiendo también, humildemente, que uno diga esto: me arrepiento también de los pecados que he olvidado, que me olvidé. ¿Por qué? Porque a veces puede ser que uno esté confesando y sobre todo algún pecado venial se olvide, y por las dudas lo confieso. Si olvidé confesar un pecado mortal, entonces cuando recuerde eso, en la próxima confesión tendré que decirle: mire, la verdad que la última vez que me confesé yo de este pecado me olvidé de confesar, entonces lo confieso. Cuanto antes confesarse, obviamente mejor. ¿Por qué debemos tener contrición por el pecado mortal? Ese dolor del pecado, dijimos recién. Debemos tener la contrición por el pecado mortal porque es el mayor de todos los males y ofende enormemente a Dios, nos priva del cielo y nos condena para siempre en el infierno. ¿Y por qué del pecado venial? Porque tampoco agrada a Dios el pecado, por más pequeño que sea. Amerita castigos temporales, que son los castigos del purgatorio. Vamos a volver al tema del purgatorio, pero ya hemos hablado del tema, y nos dispone más fácilmente, cuando uno sigue pecando venialmente, nos predispone para el pecado mortal. Es como una soga que uno va sacando de a poquito los hilos, que en algún momento nos la va a romper. Bien, ¿cuántas clases de contrición hay? Dos clases de contrición: la contrición perfecta, o a seca llamada contrición, y la contrición imperfecta o atrición de los pecados, se llama así en teología, ¿no? Nuestra contrición perfecta es perfecta cuando estamos arrepentidos por nuestros pecados porque ofenden a Dios, a quien amamos sobre todas las cosas, ¿no? Bien, y entonces, por ejemplo, la atrición es simplemente el temor al infierno, temor servil, y la contrición perfecta es el temor filial, ¿no? No quiero ofender a Dios porque es mi Padre, ¿no? Bien, acá puse un ejemplo. Cuando es imperfecta nuestra contrición, es imperfecta cuando estamos arrepentidos de nuestros pecados porque son horribles de por sí o porque tememos el castigo de Dios. Por ejemplo, perdón, Dios mío, ¿no? Yo te puse en la cruz con mis pecados. ¿eh? Perdón, Dios mío, yo no quiero ir al infierno. Acá tienen los dos ejemplos: el dolor perfecto y el dolor imperfecto, simplemente el miedo. De todas maneras, el dolor imperfecto también vale para la confesión. Bien, algunos ejemplos acá. Por el acto de dolor perfecto, con el propósito de confesarse, Dios perdona los pecados. Mm, Solo acto de dolor imperfecto nos libra del infierno, pues no es suficiente, ¿no? No libra sin confesión, ¿no? Del infierno, porque no es suficiente. Bien. ¿Qué quiero decir con esto? Que si una persona, fíjense, acá me detengo un poco porque quiero explicar esto que puede dar lugar a alguna duda. Si una persona está en el hospital o en su casa y el cura no llega o no hay sacerdote, y se está por morir, esto sépanlo porque algún día puede tocarles, ¿eh? Realmente le digo. Uno tiene que intentar llevar a esa persona moribunda a su contrición perfecta. ¿Qué significa? Señor mío Jesucristo, te amo con todo mi corazón, te pido perdón por haberte ofendido, ¿no? Realmente, y hay que buscarlo con las palabras. ¿Por qué? Porque una persona que muere con una contrición perfecta de sus pecados, también se pudiera decirlo aún sin la absolución. Lo que pasa es que no es sencillo lograr la contrición perfecta, ni siquiera ahora cuando estamos completamente conscientes, ¿no? Entonces, el modo ordinario de borrar el pecado mortal es la absolución sacramental, pero el modo extraordinario es por ese acto de contrición perfecta que un alma puede tener con ese temor filial: Señor mío, yo estoy a punto de morirme, no hay confesor.
realmente yo no, y estoy en pecado mortal, pero estoy tan tremendamente dolido por mis pecados, realmente no hubiese querido hacerlo, te pido realmente sinceramente perdón, sos mi padre, me redimiste, me hiciste cristiano, ahora me voy a encontrar con vos en el juicio. Bueno, todo eso, cuando una persona está muy enferma, moribunda, no tiene muchas veces capacidad para hacerlo, por eso es bueno que uno trate de llevarlo a esa condición perfecta si no consigue un sacerdote. O como todos los que estamos mirando acá, como yo mismo el primero, algún día vamos a terminar muertos, Dios nos pille siempre confesados, pero si no sépanlo, a menos tener ese momento mínimo de lucidez, es lo que pedimos, ¿m? La gracia de una buena muerte, ¿no? Cuando rezamos los misterios gloriosos y rezamos el misterio de la Asunción de la Virgen María a los cielos, se pide como gracia, de modo habitual, la gracia de una buena muerte. La gracia de una buena muerte no es morirse tranquilito, sin dolor, no, es morirse en gracia de Dios. Este es el regalo más grande que uno puede recibir, morir en gracia de Dios, morir de pie, de cara a Dios, de cara al cielo. Bien, para recibir el sacramento de la penitencia de modo digno, ¿qué clase de contrición es necesaria? Bien, para recibirla es necesaria la atrición, o sea, el dolor imperfecto, más la confesión, obviamente, ¿no? Y la extremaunción, vamos a hablar del tema este la clase siguiente. ¿Debemos tratar de tener siempre contrición perfecta para el sacramento de la penitencia? Sí, tenemos que intentar tener siempre esa contrición perfecta. Estoy resumiendo. ¿Cómo puede una persona en pecado mortal recuperar el estado de gracia antes de recibir el sacramento de la penitencia? Una persona en pecado mortal puede recuperar el estado de gracia antes de la penitencia haciendo un acto de contrición perfecta con el sincero propósito de confesarse. Si tiene tiempo todavía, no se muere antes. Bueno, ¿qué tenemos que hacer si tenemos la desgracia de cometer un pecado mortal? Obviamente debemos inmediatamente pedir a Dios perdón y gracia, hacer un acto de contrición perfecta y confesarnos lo más pronto posible. Ya que yo he puesto en el catecismo, es mucho peor cometer un pecado mortal que contraer una enfermedad del cuerpo. Si un hombre tiene un paro cardíaco, voy a esperar un mes para llamar al doctor a ver si tengo un problema en el corazón. Cualquiera que haya cometido un pecado mortal deberíamos ir inmediatamente a confesarnos, cancelando todas las demás cosas, no esperando a mañana. Porque aparte otra cosa, esto es bien típico del demonio. Cuando uno está en pecado mortal, escuchen bien, el demonio tiende a hacer esto con nuestras almas. Te dice así, ya está, ya estás en pecado mortal, estás en el horno. Como te tenés que confesar igual después, seguí pecando mortalmente, total, ya estás en el horno, estás en pecado mortal. Y yo siempre digo lo mismo, cuando uno se dio cuenta que lamentablemente cayó en un pecado mortal, debe rápidamente buscar la confesión, porque si no, el demonio te va a tentar infeliz para que sigas cometiendo pecados mortales, total después tenés que confesarte. Y siempre digo lo mismo, no es lo mismo una puñalada que 50 puñaladas. Una puñalada quizás no me mata directamente y llego al hospital, pero 50 puñaladas te dejan como un colador. Entonces rápidamente hay que buscar la confesión si me di cuenta que caí en pecado mortal. No hay que estar esperando como un tonto hasta la próxima vez que me pueda confesar. No, esto hay que ser bien sincero y hay que decirlo. No hay que tener miedo. Aun cuando una persona está en el hospital, esto lo vamos a hablar la clase siguiente, si Dios quiere, un católico debería entonces tratar de buscar un sacerdote que confiese y le lleve la unción de los enfermos al moribundo. Ah, no, que se va a asustar. Más se va a asustar en el infierno. ¿No? Es una obra de caridad que uno tiene que hacer con un enfermo. Bien, ok, vamos a ver acá, espérenme. Bueno, bien. ¿Podemos recibir la Santa Comunión después de cometer un pecado mortal? Sin haberse confesado previamente, digo yo, ¿no? No, no se puede recibir la Santa Comunión después de haber cometido un pecado mortal si simplemente hacemos un acto de contrición perfecta. El que ha pecado gravemente primero debe ir a confesarse antes de recibir la Sagrada Comunión. ¿Por qué digo esto? Porque hay gente que cree que, bueno, cometió un pecado mortal, qué desgracia. Hago un acto de contrición perfecta, Señor, yo la verdad que y tengo la promesa de confesarme cuanto antes. Y hay justo una misa. Y entonces quiero comulgar porque está mi mujer que va a decir que mira, mi mamá, mis compañeros de trabajo, la gente de la parroquia, ¿y qué van a decir si no comulgo? Bueno, miren, si yo estoy en pecado mortal y no me he confesado,
No basta la contrición perfecta para comulgar. Debo confesarme. Ey, ¿pero qué van a decir los otros? Que digan lo que quieran, ¿qué me importa? Capaz dicen, si tienen buena voluntad y piensan bien, porque la caridad piensa bien, capaz que dicen, quizás no tiene la hora de ayuno antes de la comunión, entonces no puede comulgar, quizás, qué sé yo, no sé, llegó tarde, quizás estuvo distraído toda la misa y por una cuestión de respeto a la Eucaristía prefiere no comulgar, ¿m? Quizás tiene ganas de vomitar, lamentablemente, entonces por respeto al Santísimo Sacramento no comulga. Si alguien quiere pensar bien, va a buscar los modos de pensar bien. Si alguien quiere pensar mal, seguro está en pecado mortal. Bueno, que piense mal. Es mi alma. Yo tengo que cuidar mi alma porque me quiero ir al cielo. ¿Cómo voy a comulgar indignamente el cuerpo del Señor? Esto es evangélico, está en San Pablo. Quien come indignamente el cuerpo del Señor, 1 Corintios, está comiendo su propia condenación. Comete un pecado mortal más grave que se llama sacrilegio. No puedo comulgar estando en pecado mortal. Por más que me haya Señor, perdón, esto condición perfecta. No, esperaré. Me servirá para estar en gracia de Dios en todo caso si Dios me la recibe. Pero no puedo comulgar. ¿Mm? Bien. Paso tercero. El segundo fue el de la contrición. ¿Qué es el firme propósito de no pecar más? Acá estoy haciendo simplemente un repaso. Examen de conciencia, arrepentimiento sincero es el segundo paso, o contrición de los pecados, ¿no? Tercer paso, a ver, espérenme. Acá estoy, paso 3, si lo paso. Bien, listo. Paso 3. ¿Qué es el firme propósito de nunca más pecar? No es la idea de que tener certeza de que nunca más voy a pecar, tener el propósito, el deseo. Si después peco, lamentablemente, porque soy débil, de carne somos, ¿no? Hijos de Adán, ¿no? El propósito firme de nunca más pecar es esa sincera resolución de no solamente evitar el pecado, sino también las ocasiones de pecado, ¿no? Supongamos que alguien dice, Dios, estoy arrepentido de haberte ofendido, pero tengo la intención de hacerlo otra vez. ¿Está arrepentido? Obvio que no. O alguien dice, prometo no volver a pecar, pero no me alejaré de mis compañeros malos que roban, o que se drogan, o de tal persona que no me corresponde. No, no está arrepentido, porque no evita la ocasión de pecado, ¿no? Se está mintiendo a sí mismo si piensa que puede mantenerse fuera del pecado sin abandonar las ocasiones próximas de pecado. Siempre lo digo con el mismo ejemplo. Si yo estoy a dieta y estoy muy tentado con los chocolates, si paso por el supermercado justo en las góndolas donde están vendiendo los chocolates, esa es mi ocasión de pecado. Esa es mi ocasión de comer chocolates. Entonces, ¿qué? Intentaré evitar ese lugar. Si yo, voy a hacer una cosa más sencilla, más directa, si mi ocasión de pecado, por ejemplo, un novio con su novia que intentan cuidar la pureza, es quedarme solo a las 2 de la mañana a oscuras en un apartamento, bueno, seguramente si me quedo a esa hora, a lugar oscuras en un apartamento con mi novia, no va a ser para rezar el rosario. Seamos sinceros, seamos claros, ¿no? Entonces tengo que evitar el paso previo, la ocasión de pecado. Por eso no hay verdadero arrepentimiento si yo no estoy buscando evitar la ocasión de pecado. Evitar la ocasión de pecado es querer corregirse, un propósito firme, ¿no? No hay propósito si yo dijera, quisiera, ¿no? Me gustaría, no, quiero, realmente quiero, ¿está? Bien, perfecto. A ver, sigamos por acá. ¿Qué propósito de enmienda debe una persona tener si solo tiene pecados veniales para confesar? Si solamente tengo pecados veniales para confesar, debo tener el propósito de no volver a cometer al menos uno de ellos. Paso cuarto, anteúltimo. Este es el Padre Pío en la imagen, ¿no? ¿Cómo debemos confesar en la confesión? Hay que empezar de esta manera. Entro al confesionario, o donde el cura me confiese, lo mejor será el confesionario. Nos arrodillamos en lo posible. Hay curas que te hacen arrodillar, otros sentar. Para mí es mejor arrodillarse porque es la práctica habitual y tradicional de la iglesia, aparte porque ya me pone a mí ante el tribunal de la misericordia. Yo soy un acusado, es un tribunal. La confesión es un juicio, ¿no? Que si estoy arrepentido, Dios me perdona. Pero si no estoy arrepentido, Dios no me perdona. Por eso uno, humildemente hasta su disposición corporal, tiene que indicar cierta humildad, ¿no?
Acá uno no viene a contar lo que, bueno, es tal cosa, no, no. Estoy arrepentido. En su inmensa sabiduría, la Iglesia ha puesto ese modo de comulgar, más aún ha puesto una rejilla, una ventanita muchas veces, para evitar ese, por un lado, para que exista una cierta privacidad de quien se confiesa, a veces incluso en algunas rejitas muy chiquititas, em, uno ni siquiera puede a veces distinguir la cara del cura que está del otro lado o el penitente que se confiesa. Y también esas rejitas, por cierto, fíjense que la Iglesia es madre y maestra, mater et magistra, para evitar todo tipo de contacto, ¿no? Incluso de tocar, ¿no? Nada en la mano, pobrecita, pobre. Para eso está, es bueno, ¿no? ¿Cómo puedo comenzar? Por ejemplo, bendígame Padre porque he pecado. O perdón Jesús, he pecado, porque ahí el sacerdote hace las veces de Cristo. Y luego le decimos cuánto tiempo hace de la última confesión. A veces los buenos sacerdotes comienzan la confesión así, Ave María Purísima, sin pecado concebida. ¿Cuánto hace de su última confesión? No sé, un mes, 2 meses, 3 años, lo que sea, 3 días. Bien, después de decir cuánto tiempo hace desde la última confesión, ¿qué confesamos? Bueno, después de decir cuánto hace falta, cuánto tiempo faltó de la última confesión, debemos decir si hemos cometido algún pecado mortal desde aquel tiempo. O sea, el primer pecado que uno debe escupirle en la cara al sacerdote es el pecado que más vergüenza me da. No a lo último. ¿Por qué? Porque puede pasar esto, miren. Ave María Purísima, sin pecado concebida, ¿hace cuánto no se confiesa? Hace como 2 meses, padre. Ok. Y bueno, ¿y qué pecados le pide perdón al Señor? Bueno, dije malas palabras, me enojé con mi señora, em, a veces no fui muy paciente con mis hijos, este, y después caí en adulterio. ¿Cómo, perdón? Caí en adulterio. ¿Eh? No entendí. ¿Qué es en adulterio? Ah, cayó en adulterio. Sí, sí, pero ¿y por qué no me lo dice bien? No, el primer pecado que uno tiene que escupir en la cara, aunque nos da vergüenza, es el que más vergüenza nos da. Caí en adulterio. Engañé a mi esposo, Oh, el pecado más grave es el que uno tiene que escupirle al cura, porque el cura no le va a decir las cosas lindas, le va a decir las cosas malas. Y los curas estamos acostumbrados a eso porque es nuestro oficio. Después el sacerdote lo que intenta hacer siempre es olvidarse, y es una gracia especial que Dios nos concede, si no nos volveremos locos. El primer pecado que le escupo en la cara al cura es ese, el que me llevó a la confesión, por cierto, el pecado mortal muchas veces es lo que nos lleva a confesarnos, ¿no? Bien, entonces, o por ejemplo, no sé, no, falté a misa la última vez, desobedecí 20 veces, que eso, no sé, mentí, en fin, pero el pecado más grave. Bien, entonces, ¿cuándo está mal confesado los pecados? ¿Cuándo confieso de modo genérico, no? ¿Mm? Está mal también confesado, por ejemplo, si yo, no sé, no digo las cosas específicamente, por ejemplo, porque yo puedo decir, a ver, cometí el pecado de, pongámosle, dije, bueno, no sé, tuve malos pensamientos, ¿no? Bueno, tuve malos pensamientos también respecto de la ira, respecto de que tenía ganas de reventar, matar a mi suegra, tenía malos pensamientos respecto no sé, de falta de paciencia o de pureza, ¿de qué? Falté a la pureza con los pensamientos un par de veces. No, tampoco hace falta que sea una cosa meticulosa, sobre todo aquellos que son escrupulosos. A esas personas que tienen problemas de escrúpulos, los confesores les recomendamos siempre que sean más bien genéricos y no específicos. Pero si no, tengo que tratar de buscar realmente, porque es un modo también de traer al alma, a la conciencia, los pecados que uno cometió. ¿Qué debemos hacer si no podemos acordarnos el número exacto de los pecados? Puede pasar eso, ¿eh? Si uno, a ver, por acá para atrás, es necesario confesar todos los pecados mortales que no se hayan confesado ni perdonado aún. No es necesario confesar nuestros pecados veniales, pero es mejor hacerlos, ¿no? Sobre todo uno se acuerda de los pecados mortales, ¿no? Y puede ser incluso las veces que uno cayó. Cualquiera que omita deliberadamente un pecado venial no hace ninguna mala confesión, porque no es obligatorio confesarlos. Pero pierden mucho la gracia. Pero cualquiera que omita voluntariamente algún pecado mortal cometido desde la última vez que se confesó, entonces sí está haciendo un acto malo, un pecado, que es un pecado mortal,
que jugar con la confesión. Sí, y por lo tanto, ese pecado va a quedar retenido. Por más que el cura haga toda la absolución, el cura sea el Padre Pío, lo que sea, si yo omití confesar un pecado mortal que debía haber confesado voluntariamente, no porque me olvidé, voluntariamente, es decir, omití confesar un pecado mortal o porque el cura no me dejó terminar en la confesión y me absolvió, bueno, yo tenía mi deseo, mi interior, listo, ya está perdonado. El cura no me quiso escuchar, otra cosa. Padre, hay curas que a veces nos dicen, no, no es tan meticuloso, qué sé yo. A esos curas ustedes tienen que simplemente decirle así. Cometí los pecados, bueno, no, pero no, escúcheme, si no, esto no es tan así, ¿no? Mire, padre, sabe que lo único que le pido solamente la absolución. Quizás usted tenga razón, pero yo le pido la absolución. Me autopercibo pecador. No sé cómo decírselo, pero no, así no le digan. Eh, Basta con que él diga, te absuelvo, punto. Esos pecados están perdonados. No hay que hacerse mucho más drama. Vamos acá, ya estamos terminando. Estamos terminando. ¿Cuáles son las principales cualidades de una buena confesión? Son decir sin excusas, bueno, tal cosa porque, no. Sin falsedad y sin omisiones, ¿no? De modo sincero, humilde, completo, ¿no? ¿Cuándo es humilde la confesión? Cuando nos acusamos a nosotros mismos de nuestros pecados. Y no empiezo diciendo, no, bueno, porque yo hice esto porque sabe qué, lo voy a contar, porque fulanita. No, listo. ¿Cuándo es sincero? Cuando digo nuestros pecados francamente, con honestidad. ¿Y cuándo es completa? Cuando dije todos los pecados mortales, diciendo su tipo, el número de veces que hemos cometido cada pecado y alguna circunstancia que pueda cambiar su naturaleza. Qué sé yo, a ver. Este, eh, em, robé. ¿Qué robé? Robé un teléfono, robé un cáliz sagrado. Son cosas distintas. Una cosa es un robo de una cosa material, otra cosa es una profanación, ¿no? Un sacrilegio, ¿no? Bien. ¿Qué más? ¿Qué debemos hacer si olvidamos sin culpa confesar algún pecado mortal? Si olvidamos sin culpa, inculpablemente, confesar algún pecado mortal, podemos recibir la Santa Comunión porque hemos hecho una buena confesión y el pecado ha sido perdonado. Pero debemos acusarnos de ese pecado en la próxima confesión señalando al sacerdote que lo habíamos olvidado, ¿no? No que lo había ocultado por vergüenza, por lo que fuera. ¿Qué pasa si conscientemente escondemos un pecado mortal? Lo dijimos recién, cometo yo un sacrilegio, ¿no? Jugar con las cosas sagradas. Bien. A los pecados mortales hay que bajarlos a todos, ¿no? Si por vergüenza uno deja uno, es un sacrilegio, ¿no? Habría que comenzar de vuelta, de vuelta. ¿Qué debe hacer una persona que conscientemente ocultó un pecado mortal en confesión? Bueno, tendría que hacer una nueva confesión de todos los pecados que hizo porque esa fue inválida. Bien, nunca debe entonces llevarnos a nosotros la vergüenza o el miedo a cometer ese pecado sacrilegio de no decir todos los pecados, ¿no? Es preferible ponerse colorado en el confesionario y no ponerse rojo en el infierno. No hay que dejarse amordazar por la vergüenza, ¿no? Cuando uno va al médico o al confesor, no hay que mentirles, así, no hay que ocultarle nada. ¿Por qué? Porque si yo voy al médico y me perjudico, y le miento, me perjudico. Y lo mismo pasa con el confesor. Está para eso, el cura está para eso, ¿no? Sabiendo siempre que el sacerdote en la confesión tiene que estar así como la imagen. El cura tiene que estar dispuesto a morir antes que a revelar un secreto de confesión. De hecho, el sacerdote que, por desgracia, aunque ustedes habrán escuchado mil cosas de los curas, pero probablemente los desafíos nunca se han escuchado que un cura haya revelado un secreto de confesión. Es rarísimo eso. ¿Pero por qué también? Porque quien viola algo dicho en la confesión en orden al perdón de los pecados, el sacerdote que revela un pecado, queda automáticamente excomulgado. Hay una pena de excomunión, la sentencia, para el sacerdote que revela lo escuchado en confesión en vistas a la absolución. No, si una persona le dice a un cura en la confesión, padre, mire, ¿sabe qué? Le quiere contar que hoy subió el dólar. El cura no tenía ni idea que subió el dólar. Y porque subió el dólar yo hice una cosa mala por esto, por esto, por esto. No. Si el cura usa eso, subió el dólar, no es en orden a la confesión, porque no está confesándose, no es ningún pecado saber que subió el dólar, ¿no? Pero yo después sé que
por confesión que esa persona, porque subió el dólar, fue y defraudó a tal persona y a tal persona, y yo después digo, ¿saben qué? Tal persona hizo tal cosa con tal persona, ta, 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 ta. O sea, digamos, em, emito algo que escuché en confesión, en vistas de la confesión, yo quedo automáticamente excomulgado. Por eso, reitero, desafío. Probablemente hayamos escuchado curas de todo tipo, ¿m? Pero probablemente nunca hayamos escuchado que un cura revele un secreto de confesión. ¿M? ¿Qué debemos hacer cuando no hemos cometido pecado mortal desde nuestra última confesión? Cuando no cometí ningún pecado mortal, debemos confesar los pecados veniales. ¿Podemos volver a confesar pecados pasados, ya confesados? ¿No? Se puede, si es que no hay pecados nuevos para confesar, aclarándole al confesor que ya están confesados. O si queremos hacer una vez al año una confesión general, habitualmente Semana Santa pasa esto, ¿no? Nunca debemos confesar pecados pasados ya confesados movidos por escrúpulos o por sentimiento de no haber sido perdonados. Esto pasa muchas veces con aquellas personas que han cometido un pecado muy, pero muy, pero muy duro, que Dios les ha perdonado, pero ellos mismos no se han perdonado. Por ejemplo, el caso del aborto. Es un tema muy fuerte esto para una mujer cuando cometió el pecado de aborto durísimo, que como que no se termina de perdonar, aunque Dios ya te perdonó. Y en ese caso lo que uno tiene que hacer es ponerle nombre a ese niño, que a mi humilde entender, para mí ya está en el cielo. Esto no es doctrina de la Iglesia, lo aclaro por las dudas, pero yo creo que los niños muertos en abortos fueron matados en odio de la vida, y como Señor de la vida es nuestro Señor Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida, para que esos niños gozan de la visión beatífica. Esto no es doctrina de la Iglesia, lo digo siempre, lo he explicado en algún video, qué pasa con los niños abortados, dónde van. En la Iglesia nunca se ha despedido sobre este tema. ¿Por qué? Porque hay cosas sobre las cuales la Iglesia no tiene un depósito dado por Jesucristo, el depósito de la fe. Por lo tanto, es humilde y sabe que hay cosas que no conoce, ¿no? Bien, ¿qué debemos hacer mientras el sacerdote nos da la absolución? Mientras nos da la absolución, debemos rezar el acto de contrición en un tono que él pueda escuchar. En los distintos países hay distintos modos de hacer el acto de contrición. Por ejemplo, en el mío hay una oración llamada el pésame. Pésame, Dios mío, me arrepiento de todo corazón de haberos ofendido. Pésame por el infierno que merecí, por el cielo que perdí, y sigue. En otros países está el Dios mío Jesucristo, ¿no? En otros países se usa el yo confieso. Bien. Depende de los lugares, es una oración que uno hace, y si no hace ninguna oración, entonces le pediré, diciendo con mis palabras internamente, Señor, perdón por mis pecados, por lo que he cometido, te amo profundamente, no quiero volver a hacerlo de vuelta. O si no, simplemente, Kyrie eleison, Señor, ten piedad. Christe eleison, Señor, que esto ten piedad. Bien. Habitualmente el sacerdote nos da algunos consejos, ¿no? ¿Qué más? Bien, perfecto. Y termina con la absolución, que dijimos recién, y con una pequeña penitencia. Por las dudas, la penitencia es siempre, obviamente, simbólica. Es decir, yo cometí un pecado de sacrilegio y que me dan de penitencia, que rezo un rosario. La verdad es que el haber ofendido a Dios con el pecado mortal, yo siendo un microbio contra el Creador, la deuda que hay es infinita, entonces la penitencia debe ser también infinita. Es más bien una cuestión de enmienda por la cual el sacerdote nos da una pequeña penitencia, que a veces puede ser una oración, puede ser una obra. Por ejemplo, yo a veces coloco como penitencia a los niños, dependiendo qué cosas han cometido, y a los grandes también, intentar remediar en la penitencia el pecado cometido. Por ejemplo, si me acusé de desobediencia, entonces le digo a un niño, bueno, mira, una vez en tu casa, hace una cosa que te cueste. Por ejemplo, levantar la mesa, poner la mesa, lavar los platos. O si me acusé, por ejemplo, de, no sé, de haber cometido algo contra no sé, de haber caído en gula, bueno, con penitencia, privarse de alguna comida, o hacer el ayuno de una comida, saltarse una comida, o privarse de a una comida que a uno le gusta. Bueno, ese tipo de cosas. La penitencia, entonces, oraciones, pueden ser acciones, oraciones. Bueno, hasta acá entonces un poco el sacramento de la confesión, no quiero hacerla más larga. Esta fue la clase número 27 de la catequesis para bárbaros. Dios mediante, la clase siguiente, el jueves que viene, veremos el sacramento de la extrema unción o la unción de los enfermos y el orden sagrado, dos sacramentos en una misma clase. Les pido que si les pareció bien, le den like a este video, como siempre les digo, porque ayuda a subir las métricas de YouTube para que sea recomendado más, y a compartirlo si les pareció
interesante para alguien que necesite un poco una catequesis sobre estos temas. Nos vemos, si Dios quiere, el jueves que viene, clases 28 de catequesis para bárbaros. Antes de terminar, como siempre, la bendición. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, omnipotente Dios, por todos los beneficios que hemos recibido de tu generosidad, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Os bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Y que se porten bien. Chao, chao. Hasta la próxima, si Dios quiere. Si les gustó el video, aparte de suscribirse, activar la campanita y comentar, en la descripción de este video se van a encontrar con el link de la plataforma Patreon, un modo concreto de apoyar este apostolado que intenta hacer una contrarrevolución cultural y espiritual. Dios les bendiga y que no te la cuenten.